Bien. Hoy vamos a seguir viendo lo que es velocidad de reacción. Yo sé que ya los traigo hasta el copete de velocidad de reacción, pero de eso trata la materia, ¿no? Entonces, velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Bueno, es el número de moles de un reactivo que desaparecen por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Ya lo habíamos visto. Decíamos, el número de moles entre el volumen es igual a la concentración, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Velocidad de reacción, pongo I, porque puede ser un reactivo, puede ser un producto. Nada más nunca se olviden, y lo vuelvo a recalcar, que si es un reactivo, yo voy a poner un signo negativo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si es un producto, aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo, ¿sale? Esto de aquí es igual a la concentración. Bueno, y ahí tengo ya la definición de cada una de ellas, ¿no? Ya no se la repito, ya la conocen, es cada una de ellas, ¿ok? Bueno, de acuerdo con esta definición, la velocidad será positiva si I aparece como producto y será negativa si I aparece como un reactivo, ¿sale? El reactivo al cual se está consumiendo, ¿sale? Entonces, menos RI es la velocidad de desaparición del reactante. Entonces, les digo aquí, es muy importante cuando un problema me diga, calcule la velocidad de desaparición del componente B o del componente A. Entonces, estamos haciendo alusión cuando dice desaparición a un reactivo. Si me dice calcule la velocidad de formación, entonces estamos haciendo alusión a un producto, el producto D o C o Z, W, como se llame el producto, ¿sale? Pero estamos haciendo alusión a un producto. Entonces, es de esperar que en el transcurso de este tipo de reacciones dependa de la composición de la sustancia en la fase considerada, así como de la temperatura y presión del sistema. Entonces, la velocidad de reacción se define en sus diferentes formas de los siguientes modos. ¿Por qué hice alusión otra vez a velocidad de reacción? Porque no siempre lo vamos a ocupar de la misma manera. En algunos otros temas, en algunas otras materias, posiblemente encuentren la velocidad de reacción de una forma completamente diferente, incluso en otra literatura como tal, ¿sí? Entonces, con base en una unidad de volumen del fluido reactante o reaccionante, tenemos lo siguiente. Tenemos que RI, ya sea reactivo o producto, va a ser igual a 1 entre el volumen por la derivada del número de moles formados entre la derivada del tiempo, ¿sale? Esa sería una forma de ver, o la manera general de ver la velocidad de reacción, ¿sale? Entonces, con base en la unidad de volumen del reactor o del recipiente que estemos nosotros trabajando, o sea, un matraz o lo que estén ocupando, si es diferente de la velocidad basada en la unidad de volumen del fluido, pues tenemos la siguiente expresión. La velocidad de reacción, pero ahora ponemos aquí una comita, ¿sí? Una comita aquí arriba. Digamos, RI es igual a 1 entre el volumen por la derivada de los moles formados entre la derivada del tiempo. Esta es otra forma de verla. Es exactamente igual, pero esta está con base en la unidad de volumen del reactor. Sí es diferente de la velocidad basada en el volumen del fluido. Esa es la única condición diferente. Pero te das cuenta que casi la misma metodología de resolución va a ser constante, ¿sale? Vamos a ver otra. Tenemos con base en la unidad de masa de sólido en los sistemas sólido-fluido. Cuando está en sistema sólido-fluido, vas a ver la reacción, la velocidad de reacción expresada de esta manera. Tienes un RI o R1 o como le quieras llamar, y vas a tener dos comillas aquí, una, dos. Va a ser igual a 1 entre el volumen del sólido. En este caso lo estamos manejando como W. Eso es volumen de sólido. Ahí está, por la derivada de los moles formados entre la derivada del tiempo. Esto en base a la unidad masa. Por eso es que estamos usando W, ¿sale? Con base en la unidad de volumen de sólido de los siguientes sistemas, gas sólido, por ejemplo, tenemos RI con tres comillas, aquí pongan RI, no pongan uno, RI, y tres comillas, va a ser igual a 1 entre el volumen por la derivada de los números de moles formados entre la derivada del tiempo. Así es como vamos a ver también aquí la velocidad de reacción. Entonces, son las diferentes formas que nosotros podemos encontrar la velocidad de reacción respecto a lo que estemos mencionando, ¿sale? Las tres formas. Yo no uso todas las formas, yo uso la forma estándar para todo el curso, no hay ningún problema, pero bueno, pueden toparse con esto más adelante en algunas de sus prácticas como químicos industriales. Como ingenieros químicos también pueden encontrar cálculos con respecto al peso, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre velocidad de reacción? Ya queda claro que si es un reactivo, pues tiene que tener sus signos negativos. Si es un
producto, a ambos lados de la ecuación son positivos. Es todo lo que tengo que saber en la velocidad de reacción, no más de momento. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario sobre velocidad de reacción, sobre la ecuación cinética? ¿No? Profe. Bueno, ok, muy bien. Si no hay dudas ni preguntas, entonces vamos a ver los factores que afectan esta velocidad de reacción. Es importante conocerlos. Generalmente yo la dejaba de tarea y les decía, investiguen cuáles son los factores que alteran la velocidad de reacción. Y de repente unos encontraban una cosa, o a otros les faltaban cantidad de lo que afectaba, otros no sabía cuáles son los que no afectan, y bueno, nos quitamos de problemas y lo veamos. Vamos a ver cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción. Entonces, el primer punto, bien importante, es conocer la naturaleza de la reacción. ¿Y qué es esto? Bueno, algunas reacciones son, por su propia naturaleza, mucho más rápidas que otras. Lo veíamos con un ejemplo simple la vez pasada. Son reacciones completamente espontáneas. La energía libre de Gibbs es menor que cero. Entonces, el número de especies reaccionantes en su estado físico, pues son las partículas que forman sólidos, se mueven más lentas que la de los gases o la de las que están en solución, por ejemplo, los líquidos, ¿sí? Entonces, la complejidad de la reacción y otros factores pueden influir enormemente en la velocidad de una reacción. Entonces, tiene que ver mucho su naturaleza. Si es espontánea, si es más lenta, más rápida, bueno, tiene que ver respecto a la naturaleza de la misma reacción. Ese es el primer punto. La naturaleza de la reacción afecta su velocidad. Otra más es la concentración. ¿Y a qué nos referimos con concentración? Bueno, la velocidad de reacción aumenta con la concentración y esto como químicos ustedes lo deben de saber mucho mejor que lo que yo los pueda explicar. ¿Ok? Entonces, como está descrito por la ley de velocidad y explicada por la teoría de las colisiones que vimos ya clases anteriores, al incrementarse la concentración de los reactantes, la frecuencia de colisión también se incrementa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer la concentración que nosotros tenemos de esa reacción. Otro punto bien importante y casi casi siempre van de la mano, recordemos termodinámica. Si aumento la presión, aumento la temperatura. Si aumento la temperatura, aumento la presión. Si bajo la temperatura, disminuyo la presión y así viceversa. Entonces, la velocidad de las reacciones gaseosas se incrementa muy significativamente, perdón, con la presión, que es un efecto equivalente a incrementar la concentración del gas. Ojo, es equivalente, pero no es lo mismo. Acuérdense que son proporcionales la temperatura y la presión. Entonces, para las reacciones en fase condensada, la dependencia de la presión es débil y solo se hace importante cuando la presión es muy alta, cuando hay altas temperaturas, sobre todo. ¿Sí? Entonces, si quiero incrementar la presión, tengo que subir la temperatura. Entonces, a temperaturas altas sí hay que tener cuidado con la presión y la temperatura también van a afectar la velocidad de reacción. Otra cosa que también puede afectar perdón, la velocidad de reacción es el orden de la misma. El orden de la reacción es muy importante. Entonces, el orden de la reacción controla cómo afecta la concentración o presión a la velocidad de reacción. Eso es lo que determina el orden, ¿no? Hay que saber de qué orden es la reacción para saber si es muy rápida, es muy lenta o es un término medio. Otro factor que ya mencionaba yo es la temperatura. Generalmente, al llevar a cabo una reacción, una temperatura más alta provee energía o más energía al sistema, por lo que se incrementa la velocidad de reacción al ocasionar que haya más colisiones entre las partículas, como lo explicaba la teoría de colisiones. Ya vemos, le metemos calor y ¿qué sucede? Las moléculas se excitan y salen disparadas más allá de 10 a la 30, ¿no? Entonces empiezan a haber más colisiones, empieza a haber más choques, más formación o deformación de productos. ¿Vale? Sin embargo, la principal razón por que un aumento de temperatura aumenta la velocidad de reacción es que hay mayor número de partículas en colisión, lo que les decía, que tienen la energía de activación suficiente para que suceda la reacción, resultando en más colisiones exitosas. Entonces, a veces, incrementar la temperatura me evitaría utilizar un catalizador, pero solo en algunos casos, no en todos, solamente en las reacciones endotérmicas, más no en las exotérmicas. ¿Sí? Otra cosa que puede también afectar la velocidad de reacción es el solvente, ¿sí? Muchas reacciones tienen lugar en solución y las propiedades del solvente afectan la velocidad de la misma, ¿sale? Otra cosa que puede afectar también la velocidad es la radiación electromagnética o intensidad de luz.
Decíamos en alguna clase anterior que hay sustancias que son fotosensibles, son sensibles a la luz, entonces si las dejamos expuestas a la luz, pues pasa esto, ¿no? Hay radiación electromagnética o simplemente esta misma intensidad de luz hace que esas moléculas se separen o se descompongan, ¿vale? Entonces, la radiación electromagnética es una forma de energía. Como tal, puede aumentar la velocidad o incluso hacer que la reacción sea espontánea, ¿sale? Al promover energía de más a las partículas de los reactantes, es decir, al tener energía de más no importa que haya choques, posiblemente esos choques que son buenos sean realmente ineficientes y no haya una formación de los productos deseados, sino formación de otros productos. Esta energía es almacenada en una forma u otra, ¿sí? En las partículas reactantes, y ese es el problema, ¿no? Creando unas especies intermedias que reaccionan muy fácilmente. Entonces está formando otros productos que nosotros no necesitamos o partes intermedias que no nos llevan a la formación de los productos que nosotros deseamos. También algo que puede afectar la velocidad de reacción, y esto es bien importante conocerlo, ¿no? Tenemos la presencia de un catalizador, y aquí hay de dos, homogéneos, heterogéneos, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando nosotros podemos usar un catalizador es para acelerar una reacción, eso es lo que siempre conocemos de primera mano, que metemos un catalizador para que la reacción sea más rápida. Pero hay casos que nosotros usamos un catalizador para que la velocidad de reacción sea mucho más lenta. Y siempre es mejor trabajar en etapas lentas porque son etapas que podemos controlar. Etapas rápidas no podemos controlar en ningún momento. ¿Sale? Entonces, la presencia de un catalizador incrementa la velocidad de reacción al proveer una trayectoria alternativa con una menor energía de activación. Simplemente le dice, ah, mira, tienes un camino que de aquí para allá te vas a tardar 2 horas, pero aquí está este en el que te tarda 5 minutos. Entonces, lo único que hace es el catalizador, promover otra trayectoria alternativa a estas partículas. Otra más que pueden afectar la velocidad de reacción son los isótopos, ¿sí? El efecto isotópico cinético consiste en una velocidad de reacción diferente para la misma molécula si tiene isótopos diferentes. Generalmente isótopos de hidrógeno, eso ya saben que ustedes como químicos se los ven creo que desde el primer día los isótopos de hidrógeno, ¿sale? Debido a la diferencia de masa entre el hidrógeno y el deuterio. Entonces, mucho cuidado aquí con la formación de isótopos. Entonces, estos también afectan o frenan la velocidad de reacción. Bien, otra cosa más que afecta la velocidad de reacción es la superficie de contacto. ¿Y por qué es importante la superficie de contacto? Bueno, vamos a ver. Dice, en reacciones en superficies que se dan, por ejemplo, durante catálisis heterogénea, la velocidad de reacción aumenta cuando el área de la superficie de contacto aumenta. Y no estamos hablando que si es un líquido la parte de arriba, no estamos hablando de la parte de contacto que hay entre las moléculas, la parte de contacto que debería de haber entre un catalizador. Entonces es bien importante ver esta parte, ¿sí? Esto debido al hecho de que más partículas del sólido están expuestas y pueden ser alcanzadas por moléculas reactantes. ¿Sale? Y bueno, otra que también es bien importante, que para eso metemos el agitador, o metemos uno más chiquito o uno más grande en las prácticas de laboratorio, y de repente la química o el químico me dice, oye, a ver, no, métele el agitador de tal medida, está muy chiquito, se mete uno más grande, o ¿sabes qué? Métele uno más pequeño. Entre más grande y más pequeño, la velocidad de reacción se va a ver afectada. Si es más pequeño, la agitación va a ser lenta o el mezclado va a ser lento. Si es más grande, la agitación o el mezclado va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, mezclado. El mezclado puede tener un efecto fuerte en la velocidad de reacción para reacciones en fase homogénea y en fase heterogénea. Entonces, es muy importante el mezclado, las revoluciones por minuto que le vas a meter tú a esa reacción que estás haciendo. Bueno, checaron, ahí ustedes cuenten cuántos son los factores que afectan la velocidad de reacción. Si yo te preguntara en el examen y no te especifico, que me especifiques qué cosa es el mezclado, qué es la superficie de contacto, yo te digo, mencióname los factores que afectan la velocidad de reacción. Pues tú lógicamente vas a decirme algunos de ellos o todos ellos, ¿no? Empezando desde solvente, radiación, catalizador, isótopos, mezclados, superficie de contacto, entre otros. Y bueno, esos son los factores que alteran una velocidad de reacción. Pero ¿qué cosa no debe de influir sobre la velocidad de reacción? Bueno, no debe de influir o no debe de afectar la velocidad de reacción la forma del recipiente. Eso no afecta en nada la velocidad de reacción.
Otra más. Las propiedades de las superficies. Las propiedades de las superficies no deben de influir en la velocidad de reacción, sobre todo de los sólidos en contactos con la fase. Tampoco deben influir las características difusionales del fluido. Es muy importante que tanto ustedes como químicos industriales, como ingenieros químicos, estudien a los fluidos como tal en su esencia. Tengo entendido yo que los ingenieros químicos llevan una materia que se llama flujo de fluidos y una materia que se llama fenómenos de transporte, donde se estudia principalmente las características del fluido. La verdad, y disculpen mi ignorancia, pero sí desconozco si los químicos industriales hacen alusión a los fluidos y a los gases. Creo que sí, pero no recuerdo ahorita qué materias son. O sea, te mentiría si te digo una materia. Entonces, cuando se trate de fluidos, líquidos o gases, pongan mucha atención cuando hablen de sus características. Son muy importantes, pero estas no deben de influir en la velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces, son 3 puntos importantes los que no deben influir, ¿sale? Y son como 8 o 9, no me acuerdo bien el número, los que sí afectan la velocidad de reacción. Entonces, mucho ojo aquí. Estos son los que no afectan. Los anteriores son los que afectan la velocidad de reacción. Entonces, prácticamente en cualquier recipiente que tú pongas alguna mezcla, no debe de afectar en nada su velocidad de reacción, ¿sí? Las superficies de contacto tampoco tienen que haber problemas y las características de los fluidos tampoco deberían de afectar esa velocidad. Más sin en cambio, presión, temperatura, orden, superficie, mezclado, catalizadores, entre otros, esos sí afectan la velocidad de reacción. Entonces vamos a hablar un poquito de la molecularidad. Ya no les voy a decir nada, ni estoy descubriendo el hilo negro, sobre todo con los químicos industriales, ¿no? Ustedes ya de molecularidad, de spin, SP3, SP2, saben bastante. Pero el tema en sí, ahorita es molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? Bueno, se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado. Alguna clase anterior, una niña me preguntaba mucho, profe, que el complejo activado, bueno, ya saben, vimos los diagramas de las curvitas que teníamos que subíamos de la energía de activación hasta llegar al complejo activado. Bueno, el complejo activado prácticamente es cuando se empiezan a formar los productos, ¿sale? Bueno, entonces, número de moléculas que intervienen en una reacción química elemental, eso es la molecularidad, así de simple, ¿sale? Entonces, se trata de un número entero y positivo, ¿sale? Se distinguen reacciones unimoleculares, bimoleculares y termomoleculares, ¿sale? Estas reacciones elementales, la molecularidad coincide con el orden global de la reacción. Ojo aquí, en las reacciones elementales y solo las elementales, la molecularidad coincide con el orden global de la reacción. Una cosa es el orden individual y otra cosa es el orden global. En este caso coincide con el orden global de la reacción. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces si hablamos de molecularidad, tenemos que ver cuáles son los tipos de reacciones que existen, ¿no? Existen reacciones unimoleculares, bimoleculares y intermoleculares. Entonces, para el caso de las unimoleculares, tenemos lo siguiente, tenemos que A me proporciona productos. Yo puedo decir es una reacción espontánea que transformó de A a productos. Listo, esa es la reacción elemental. Ahora, ¿cuál es su ecuación cinética? Como aquí solamente tengo A, entonces va a ser K por la concentración en A. Y voy a decir R o menos RA es igual a K por CA. Esa es la ecuación unimolecular. Para el caso de una reacción bimolecular tenemos diferentes casos. Uno que sea el reactivo A más el reactivo A, o sea, 2A, me da productos, esos bimoleculares. A más A o 2A, da lo mismo. Me da productos y la ecuación cinética sería menos RA es igual a K por CA al cuadrado. ¿Por qué es CA al cuadrado? Porque esta está a la 1 y esta está a la 1. Entonces tengo CA al cuadrado. Listo. Una reacción bimolecular también puede ser de la siguiente forma. Tengo un reactivo de una especie, la que tú quieras, y tenemos otro reactivo de una especie también, la que tú quieras, para generar el producto que tú quieras. Entonces, A más B me da productos. Y la ecuación cinética de esta reacción bimolecular va a ser menos RA es igual a K por CA por CB. El orden global de esta reacción, como la estoy viendo aquí, es de orden 2, porque esta está la 1 y esta está la 1. Entonces, esta la 1 y esta la 1, 1 más 1 son 2 y el orden de la reacción global aquí sería 2. Entonces, tenemos dos casos para ver reacciones bimoleculares. Entonces, ahí está.
Para el caso de las reacciones termomoleculares, podemos tener A más A más A o 3A me da productos, y esto va a ser igual en la ecuación cinética a menos RA es igual a K por CA a la 3. 1, 2, 3 los exponentes. Ahí está. También puedo tener de la forma A más B me da productos, y voy a tener menos RA es igual a K por CA al cuadrado, porque aquí son 2 por CB, ¿sí? Puedo tener también B más B más B, y puedo tener menos RA es igual a K por CB al cubo. Puede ser también así, no hay ningún problema. O puedo tener A más B, y en ese caso sería CA por CB al cuadrado. Entonces, existen todas esas posibilidades, ¿sale? También puedo tener A más B más C y da lo mismo, simplemente que en este caso va a ser menos RA, va a ser igual a K por la concentración en A, por la concentración en B, por la concentración en C. El chiste es que en todas estas el orden global de la reacción es 3. Orden global 3, 2 más 1 son 3, 1 más 1 más 1 son 3. ¿Sale? Así de simple. Unimolecular, bimolecular y termomolecular. Estas tres. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Los escucho. ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos esto. Esto yo sí, no soy muy dado a que hagas aquí una especie de formulario como tal, pero puedes poner esto por ahí en una hoja, anotarlo. Yo sé que ya ustedes lo tienen como químicos, pero los ingenieros químicos, pues pueden anotarlo si se les olvida por ahí algo, ¿no? Entonces ahí está. Bien. No se preocupen que la pasé rápido. Al rato les mando el PDF de esta presentación. Sale, entonces, hablando ahora de reacciones no elementales, las elementales ya dijimos, la molecularidad coincide con el orden de la reacción. ¿Cómo sabía que eso coincidía? Bueno, molecularidad, aquí tengo 2A, perdón, aquí es 2A, y aquí tengo 2. Entonces, el orden y la molecularidad coinciden. Aquí voy a tener 1, 2, y aquí voy a tener 1, 2. Listo. Aquí tengo 3A y aquí tengo a la 3. Aquí tengo 1, 2, más 1 son 3, aquí tengo 3, ¿sí? Y por eso es que dice que coincide con la molecularidad, pero en el caso de las no elementales no sucede de la misma forma, ¿sale? Reacción, bueno, las reacciones elementales son la reacción que transcurre en varias etapas elementales secuenciales que forman o que conforman el mecanismo de la reacción, en las que aparecen varios intermedios de reacción o varias especies intermedias de la reacción, y que concluye con la formación de los productos. Esas son reacciones no elementales. Por lo general, nosotros trabajamos con reacciones elementales, pero esto pasa en las reacciones no elementales, y vamos a ver cómo va más o menos de manera general. No voy a ahondar mucho aquí, pero vamos a verlo de manera general. Tenemos la suma de las etapas individuales es una reacción global, ¿sí? El mecanismo de reacción debe ser corroborado, experimentalmente, ya que pueden existir varios mecanismos que expliquen la misma reacción de estudio. Entonces hay que ser muy, muy preciso, y eso obviamente tiene mucho que ver con la parte de los químicos industriales, es meterse bien, bien, bien de lleno a estudiar la reacción. Entonces, la transformación ocurre a través de un conjunto de reacciones o mecanismos de reacción, ¿sale? En las que se van generando varios compuestos intermedios de reacción que concluyen en la formación de productos. Ya hablamos toda la parte de introducción, ya vimos lo que se viene, ya vimos qué puede pasar con las reacciones no elementales, vamos a trabajar con más reacciones elementales que con no elementales. Y un punto importante que decíamos, ya conocemos la velocidad de reacción, ya conocemos cómo son las diferentes ecuaciones de velocidad de reacción, pero ahora, ¿cómo calculo el orden de la reacción? Nos las pasamos hablando de orden de la reacción, orden parcial y orden global de reacción, sobre todo orden de reacción global, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se calcula el orden de la reacción? Y aquí donde está el problema. Entonces, ¿qué es el orden de la reacción? Bueno, está definido como el orden en que las partículas de los diferentes reactivos colisionan para producir un producto, ¿sale? Adicionalmente, el orden total de reacción es la suma de los exponentes de las concentraciones en la ley de la velocidad de reacción, pues el orden depende del reactivo que se esté analizando, ¿sale? El orden de las reacciones se determina experimentalmente. Solamente se determina experimentalmente. Y van a decirme, profe, ¿para qué tanto choro? Si al final de cuentas tengo que hacer el experimento para verlo. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos ciertas reacciones, ciertas cosas, y vamos a hacer ciertos cálculos para demostrar cómo se haría ya que tienes el experimento, cómo calculas el orden de la reacción. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Bueno, para la siguiente reacción, ya saben que esa es una reacción de manera general, ya saben que le podemos poner aquí H2O, aquí le podemos poner O3, no sé, el nombre que le quieran dar a este reactivo o los reactivos que ustedes están trabajando. Y me forman productos, sin olvidar que A, B, C y D minúsculas son los coeficientes de la reacción y los coeficientes siempre tienen que sí o sí ser tomados en cuenta aquí en la velocidad de reacción. Por ejemplo, si este fuera 1, aquí sería 1 entre 1 es 1, no se coloca y sería solamente esta la expresión. Entonces tenemos esta reacción. Se puede expresar la velocidad de desaparición de A como sigue, ¿no? Menos RA, porque es el reactivo, es igual a menos, ¿por qué? Porque estoy hablando del reactivo A. Derivada de la concentración en A. Yo pongo los corchetes porque en algunos libros vienen corchetes, aunque para mi curso yo voy a querer que tú pongas concentración de A con la letra C. Pues vas a poner una letra C y una A minúscula, derivada de la concentración en A entre la derivada del tiempo. Esto va a ser igual a la constante de velocidad que es K multiplicado por la concentración en A elevado al orden parcial, al orden de esta de aquí, al orden de A, multiplicado por la concentración de B, que está aquí, al orden de reacción de B. No sé cuánto vale el orden de A ni el orden de B, lo desconozco. Entonces voy a suponer que estos dos son el orden de la reacción, y aquí lo pongo, donde alfa y beta son los órdenes de reacción correspondientes al compuesto A y B respectivamente. ¿A qué es igual el orden global de la reacción? El orden global es igual a alfa más beta. Lo que te dé valor de alfa y el valor que te dé beta es el orden global de la reacción. Pero de manera individual, este tiene un orden y este tiene un orden. Entonces hay que calcular este orden y este orden para conocer el orden global de la reacción. ¿Qué cosa es K? K es la constante de velocidad de reacción que es función de la temperatura. Entonces, esta es la ecuación cinética. Cuando en algún problema te pida escriba la ecuación cinética, vas a poner menos RA es igual a K por la concentración en A al número que hayas encontrado, por la concentración B a la exponente que hayas encontrado. Algunas veces calculamos el valor de K y la ecuación cinética sería menos RA, el valor de K multiplicado por esto que está aquí a sus exponentes cada uno. Entonces, así puede venir en el examen, y si ya leyeron su tarea, encontraron por ahí que decía, determine la constante de velocidad. Ya había una forma de determinar la constante de velocidad. Pero bueno, esta es la manera general de la primera parte que va a venir en el examen. Esto es lo que vamos a usar, ¿sale? Pues vamos a conocer el orden individual y el orden global de la reacción. Entonces, aquí les decía yo que les iba a poner unos ejercicios anexos, ¿sale? Esos ejercicios anexos son los que yo dejé de tarea, y ahorita vamos a ver cuáles son, vamos a resolver algunos. No lo voy a compartir con el fin de que ustedes lo vuelvan a hacer ya con este video. Lo voy a dejar aquí en la plataforma y lo voy a dejar en YouTube. Entonces, primeramente, déjenme hacer esto más grande. Ustedes me dicen a dónde se ve bien y ahí lo dejamos. ¿Ahí se ve bien? Dice el problema número 1. Dice, una de las posibles reacciones responsables de la destrucción de la capa de ozono es la siguiente. Y tenemos monóxido de nitrógeno más ozono. Eso me va a dar dióxido de nitrógeno más oxígeno. ¿Ok? Entonces dice que se ha estudiado en el laboratorio, es lo que les digo, que hay que tener datos experimentales para poder calcular los órdenes. Se ha estudiado en el laboratorio esta reacción a 25 grados Celsius, obteniéndose los siguientes datos. Se hicieron 3 experimentos con esta reacción, de los cuales en estos 3 experimentos obtuvimos lo siguiente. La concentración del monóxido de nitrógeno en el primer experimento me dio que es 1 por 10 a la menos 6. La concentración de ozono en el primer experimento me dio que son 3 por 10 a la menos 6. Y la velocidad de reacción para el experimento número 1, ya velocidad de reacción porque yo puse mi cronómetro, dije empezó tal y terminó tal. Ahí está. Me dio una velocidad de 0.66 por 10 a la menos 4 mol por litro por segundo, ¿sale? Entonces ya tengo el primer experimento. Se volvieron a hacer otra vez una serie de experimentos y se determinó que para el punto número 2 tenemos 1 por 10 a la menos 6 para el NO, 9 por 10 a la menos 6 o 3 y 1.98 por 10 a la menos 4 para la velocidad de reacción en el experimento 2. Para el experimento 3, pues resultó completamente diferente, pero tenemos 3 por 10 a la menos 6, aquí tenemos 9 por 10 a la menos 6, y aquí tenemos 5.94 por 10 a la menos 4. ¿Puede haber más experimentos? Sí,
puede haber 6, 7, 10, 12, 15, 20, 25, los que sean. Pero cuando yo quiero determinar el orden de la reacción, vamos a ver que algunos son similares en algunos casos y en algunos no. Por ejemplo, en el caso del monóxido de nitrógeno, el primero y el segundo son iguales, más sin en cambio el tercero no fue igual y fueron las mismas condiciones de temperatura, 25 grados Celsius. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Error humano, no sé. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, esta es la tabla que yo tengo ahora de mis concentraciones y de mis experimentos según lo que yo hice a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Qué me pide el problema? Bueno, me pide calcular los órdenes parciales, la constante de velocidad y la ecuación de velocidad. Entonces, bien importante aquí. Voy a conocer primero los órdenes parciales, tanto de la concentración del monóxido como la del ozono. Necesito conocer a cuánto van a estar elevados estos en la ecuación cinética. Pues el primer paso lo que voy a hacer es lo siguiente, y aquí lo tenemos, lo voy a dejar aquí. Dice, solución. Para calcular los órdenes de reacción primero, debemos escoger dos experimentos en donde la concentración de A sea la misma. Entonces vamos a tomar los experimentos 1 y 2, en donde la única que varía es B. Entonces, ojo aquí. Voy a escribir primero mi ecuación de velocidad. Le voy a decir que en este caso RI, en este caso yo puse R1, pero no pasa nada, es RI es igual a K por la concentración del monóxido de nitrógeno elevado a la alfa, al orden de reacción que no conozco, multiplicado por la concentración del ozono al orden de reacción que tampoco conozco. Entonces, voy a escoger primero el experimento 1. No se olviden de esta ecuación, es lo primero que vamos a poner, ¿sale? Luego, voy a ir a mi tablita y dije que voy a escoger el experimento 1 y 2 porque ahí A valen lo mismo. A ver si es cierto. A ver, este es A, este es B y esta es la velocidad de reacción. Entonces, A y B, yo voy a tener que A vale 1 por 10 a la menos 6, en el experimento 2, 1 por 10 a la 6. Ok, mide lo mismo, el mismo valor, pero para el caso de B, que es el ozono, tengo 3 por 10 a la menos 6 y 9 por 10 a la menos 6. La velocidad de reacción en el primero es 0.66 por 10 a la menos 4 y en el segundo es 1.98 por 10 a la menos 4. Entonces voy a tomar todos estos datos para el experimento 1. Miren, aquí está. Experimento 1, esta es mi ecuación de velocidad. ¿Velocidad? ¿Cuánto es la velocidad en 1? Ah, la velocidad es 0.66 por 10 a la menos 4. Ahí está. Eso va a ser igual a K. Acuérdense que esta es la cinética de la reacción. Acuérdense de esto. ¿Cuánto vale K? No sé cuánto vale K, entonces dejo K solita. Ahí está. ¿Cuánto es la concentración de monóxido de nitrógeno en el primer punto? Ah, a ver, es 1 por 10 a la menos 6. Ok, correcto. ¿Cuánto es? Y bueno, no se olviden de estar elevado al alfa, está elevado al alfa. Multiplicado por la concentración del ozono en el punto número 1. ¿Cuánto es la concentración de ozono en el punto número 1? Bueno, es 3 por 10 a la menos 6. Y lo coloco. 3 por 10 a la menos 6, elevado a la beta. Listo. Ya está. Eso es lo que tengo del experimento 1. Ahora, como dije que iba a tomar el experimento 2, pues voy a tomar el experimento 2 otra vez, es la misma ecuación. Este es en el punto 1 y este es en el punto 2. Velocidad en el punto 2 va a ser 1.98 por 10 a la menos 4. Ok, 1.98%. Muy bien. Ahora acá, la K no sé cuánto vale, la paso. Y ahora digo, concentración del monóxido en el punto 2. Ah, concentración, ok. 1 por 10 a la menos 6. Muy bien. 1 por 10 a la menos 6. Y luego concentración de B en el punto 2, 9 por 10 a la menos 6. Correcto. Nunca se olviden de tener alfa y beta aquí, los exponentes, alfa y beta. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Vamos bien? Vamos bien, profesor. Ok, muy bien. Entonces ya escogí el punto 1. A ver, no te escuché. Si me hablas un poquito más fuerte en el micrófono. ¿Qué significaba alfa y beta? Tienes que poner alfa y beta siempre aquí. Vamos a calcular alfa y beta. Para calcular alfa y beta me van a dar los órdenes parciales para el monóxido y para el ozono. ¿Sale? Nunca te olvides de colocarlos. Aquí está elevado a la alfa y aquí está elevado a la beta. Aquí la alfa y a la beta. Es esto mismo, simplemente que tomé los valores en el punto 2. La velocidad en el punto 2, la concentración de monóxido en el punto 2, en el punto 2. Aquí también en el punto 1, en el punto 1 y en el punto 1. O el experimento 1. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer para conocer nosotros, pues el valor de alfa y el valor de beta? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, lo puedo hacer de las dos formas.
dividir el experimento 1 entre el experimento 2, o dividir el experimento 2 entre el experimento 1. Al final da lo mismo, no importa cuál pongas primero y cuál pongas después. Entonces, el siguiente paso es dividir 1 entre 2 o 2 entre 1, como ustedes quieran. Entonces, ya tengo los valores, el punto 1 y el punto 2. Entonces, divido este entre este o este entre este de la siguiente forma. Entonces, dividimos el punto número 1. El punto número 1 es 0.66 y bueno, todo esto de aquí. Lo pongo en la parte de arriba y luego el experimento 2, 1.98 por todo esto que está aquí. Entonces, pongo esto de aquí. Aquí nada más no vayan a poner una línea completa. El igual queda nada más aquí entre medio. Queda este de aquí entre este de aquí, igual a este de aquí entre este de aquí y este de aquí entre este de aquí. Y ya me queda de esta manera. Si lo hacen al revés, también no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya dividí el primero entre el segundo. ¿Qué voy a ver aquí? Tengo que poner mucha atención. Una K que multiplica y una K que divide se cancela. Listo, ya está. Tenemos 1 por 10 a la menos 6 elevado a la alfa y 1 por 10 a la 6 elevado a la alfa. Este con este se cancelan, o sea, se borran, los quitamos. Pum, quitamos todo esto y esto. Se quitaron porque aquí tengo una y aquí tengo una, se cancela. Aquí tengo una y aquí tengo una, se cancela. Y me va a quedar solamente 3 por 10 a la menos 6 entre 9 por 10 a la menos 6 ambos elevados a la beta. Como yo ya esto de aquí lo quité, todo esto lo eliminé, todo esto vale 1, lo eliminé, me queda este entre este. Si recuerdan álgebra y si recuerdan su curso propedéutico, aquí como tengo 3 por 10 a la 6 y 3 por 10 a la 6, como estos dos son iguales, puedo cancelarlos, puedo cancelar el 10 a la 6 de los dos lados, ¡pum! Y me va a quedar 3 elevado a la beta entre 9 elevado a la beta. Algebraicamente yo puedo transformar eso en 3 entre 9 elevado a la beta. ¿Sí se acuerdan de esta parte de álgebra o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No pasa nada si tú dejas 3 por 10 a la 6 aquí arriba, 3 por 10 a la 6 y abajo dejas 9 por 10 a la 6. Da exactamente el mismo valor, ¿eh? No pasa nada, lo puedes dejar. Yo solamente te lo digo como sugerencia para que sea más rápido. En este caso también tengo 10 a la 4 arriba, 10 a la 4 abajo, quito los 10 a la 4 y me queda 0.66 entre 1.98 y listo. ¿Hasta aquí vamos bien en esta parte de aquí? Sí. Ok, muy bien. Ahora ya tengo esto. Lo que voy a hacer ahora es simplificar esta expresión. Ustedes pueden dividir esto entre esto y les va a dar más o menos 0.3333. Si ustedes pasan esto a una forma fraccional, esto es un tercio. Pueden hacerlo con su calculadora. Dividan esto entre esto y luego le dicen que eso lo transforme a una manera fraccional. Y les va a dar que eso es aproximadamente un tercio. Entonces, compruébenlo con su calculadora. Ese es un tercio. No dejen Sí, sí, decimales de ceros. Ok, entonces, exactamente, entonces es un tercio. Muy bien, gracias por corroborarlo. Entonces tenemos que un tercio es igual a un tercio elevado a la beta. Ahora, yo lo que puedo calcular aquí es beta. ¿Por qué dije que tenía que ser el experimento 1 y el experimento 2, dos iguales? En este caso, estos como pertenecen a alfa, este con este se van a eliminar. Por eso es que escogí el 1 y el 2. También pude haber elegido otros donde estos fueran iguales, el 2 y el 3 para eliminar beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Para el segundo caso voy a escoger el 2 y el 3 para eliminar beta y calcular alfa. Aquí eliminé alfas y calculo beta, como lo vemos acá, ¿sí? Eliminé los alfas y voy a calcular beta. Ya está. Ya teníamos aquí, tu compañera nos ayudó a decir que esto sí era un tercio. Esto es igual a un tercio elevado a la beta. Ahora, ya tengo esta expresión. Tengo dos ecuaciones diferentes. ¿Y cómo lo hago para calcular beta? Chale, está medio cabrón, ¿no? Y más si no me acuerdo. Dice, bueno, un tercio y necesito calcular beta, esa beta no la puedo pasar multiplicando, no, porque está cabrón. ¿Qué harían ustedes para calcular beta? Ya lo dice ahí, ¿no? Dice, ahora tenemos que cumplir la igualdad. Bueno, ya se cumplió la igualdad. ¿Aplicamos qué? Un logaritmo natural. Para poder bajar ese exponente que tienes tú en la parte de arriba, yo tengo que aplicar un logaritmo natural. Por leyes de logaritmos, cuando yo tengo un logaritmo ahí, ese beta lo puedo pasar multiplicando. Entonces lo que hacemos es, para que no se me compliquen, ya vi que se les olvidó, esta parte de álgebra, lo que aplico es, si aplico logaritmo natural de este lado, lo tengo que aplicar de este lado para no alterar la ecuación. Entonces digo, logaritmo natural de un tercio es igual al logaritmo natural de un tercio elevado a la beta. Pero como por leyes de logaritmos, pueden ustedes corroborarlo y buscar leyes de logaritmos, este exponente lo puedo pasar a esta parte multiplicando y no pasa nada.
Entonces me queda logaritmo natural de un tercio es igual a beta que multiplica el logaritmo natural de un tercio. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O alguien se perdió? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Ahora el siguiente paso es sencillo. Este que está multiplicando pasa de este lado dividiendo. No se les ocurra decir que de aquí pasen al otro lado como el exponencial. Se pasaría solamente si este estuviera solito, pasarlo para acá como un exponencial, pero no. Como este se encuentra multiplicando con este que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, logaritmo de un tercio entre logaritmo de un tercio, esto es igual a 1. Y eso es lo que vale beta. Beta va a ser de orden 1. Entonces ya tengo el primer valor individual del orden de reacción para beta es 1, ¿sale? Entonces ya tengo ahí el primer valor individual. Entonces el orden va a ser 1 para beta. Listo. Ahora, ya conozco el valor de beta. Hasta ahí me quedo, no tengo que hacer más. Ahora necesito conocer alfa. Entonces, para conocer alfa, voy a regresar otra vez a mi tablita de acá de experimentos, y tengo que buscar dos valores que en beta sean iguales para poderlos cancelar y pueda yo calcular el valor de alfa. En este caso podemos verlo bien padre, ¿no? 9 por 10 a la menos 6, aquí tengo 9 por 10 a la 6. Entonces voy a ocupar el experimento 2 y 3 para poder calcular beta. Ya vieron que está bien fácil, nada más es escoger dos. Te digo, aquí puede haber 5, 6, 7, 15 experimentos. Tú vas a buscar de todos esos experimentos que veas ahí, dos que en A valgan lo mismo y dos que en beta valgan lo mismo. Y con eso va a ser más que suficiente para poder calcular esos órdenes parciales. ¿Sale? Pero ya calculé beta, ahora voy a calcular alfa. Listo. Entonces tomo el experimento 2 y el 3. El experimento 2 tiene una velocidad de 1.98 y el 3 5.54. El 2 tiene 1 por 10 a la menos 6 y 3 por 10 a la menos 6, y aquí tiene 9 por 10 a la menos 6 y 9 por 10 a la 6. Voy a tomar estos dos como el experimento 2 y 3, como lo hice anteriormente. ¿Sale? Entonces, para el experimento 2 pongo mi ecuación. Velocidad en el punto 2 es igual a todo esto de aquí. Velocidad 1.98. Para la parte del monóxido tengo 1 por 10 a la menos 6 y para la parte del ozono tengo 9 por 10 a la 6. Para el experimento 3 otra vez pongo mi ecuación. La velocidad en el punto 3, 5.94 por 10 a la menos 6. La concentración del monóxido, 3 por 10 a la menos 6. Y la del ozono, 9 por 10 a la menos 6. Listo, ya está. Ahora, divido 2 entre 3 o 3 entre 2. Da exactamente lo mismo. Ahora voy a agarrar este entre este, 1.98 por 10 a la menos 4. Ustedes van a decir, profe, este es más pequeño que este, ¿por qué no es mejor primero poner este? Bueno, ponlo como tú quieras, el resultado va a ser lo mismo. Yo quise ponerlo así, pues ahí está. Pongo primero el experimento 2 y el experimento 3, ya está. Ahora voy a ver, K con K se cancelan. Este y este son iguales, no, no son iguales, entonces se dejan. Este y este son iguales, se cancelan. Y me va a quedar aquí nada más, como yo quité por 10 a la menos 4 y por 10 a la menos 4 arriba y abajo, 1.98 entre 5.94. Y aquí me va a quedar simplemente un tercio. Si yo cancelo este por 10 a la 6 y este por 10 a la 6, tengo un tercio. Y aplicando el álgebra, aquí me va a quedar todo esto elevado a la alfa. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, tengo ahora que comprobar o calcular este que está aquí por un valor más pequeño. Si yo veo simplemente así a vista, esto es un tercio. Si no me creen, dividan esto entre esto y les va a dar aprox un tercio. ¿Sale? Y entonces vamos a tener que eso es un tercio. Y ahora vamos a tener una situación muy parecida, más no siempre va a ser así siempre, pero una situación más parecida a la anterior. Tengo que un tercio es igual a un tercio elevado a la alfa. ¿Qué hacíamos en ese punto? Pues agregar logaritmos. Agrego logaritmo aquí y logaritmo acá. Logaritmo de un tercio va a ser igual al logaritmo de un tercio elevado a la alfa. Por leyes de logaritmos, este que está aquí como exponente pasa multiplicando. Entonces me queda logaritmo de un tercio es igual a alfa por el logaritmo de un tercio. Este que está multiplicando pasa para acá dividiendo, y entonces alfa va a ser el logaritmo de un tercio entre el logaritmo de un tercio, y esto va a ser igual a 1. Entonces ya tengo cuáles son los valores de los órdenes parciales. Alfa vale 1 y beta vale 1. ¿Sale? Entonces, para calcular la constante de velocidad, lo que tenemos que hacer es escoger cualquiera de los experimentos y reemplazarlos en la ecuación. Esto es simple. Cuando me piden calcular K, esta K, que es la constante de velocidad, yo puedo tomar cualquiera
de estos experimentos. Puedo tomar el experimento 1, el experimento 2 o el experimento 3. Y lo único que voy a hacer es en mi ecuación, cualquiera de ellas, reemplazar el valor de la velocidad, el del monóxido y en el del ozono. ¿Sale? No se olviden de los exponentes. Ya conozco los exponentes. Entonces, ahora vamos a calcular K. Entonces, en este caso, tomamos el experimento número 1. El experimento 1 me dice que la velocidad es 0.66 por 10 a la menos 4 mol litro por segundo, ¿sale? Y entonces sustituyo el valor de la concentración. En ese punto es 1 por 10 a la menos 6. Alfa vale 1, entonces no se coloca. Y el B vale 3 por 10 a la menos 6 elevado a la 1. Como estos son 1, no se ponen. Pero si en caso de que este fuera 2, hay que elevar esto de aquí al cuadrado, ¿sale? Y hay que elevar también esta sería al cuadrado y esta al cuadrado. No se olviden de las unidades, muy importante. Cuando aquí tengamos 2, 3, 4 o 5 como exponente, entonces estos también van a estar a la 5, a la 2, a la 1, los de arriba y los de abajo, siempre. Y entonces van a cambiar, multiplicamos aquí. Si esto fuera al cuadrado, vamos a suponer, sería al cuadrado, sería mol al cuadrado por mol, sería mol al cubo. Litro al cuadrado por litro sería litro al cubo, digo, si fuera el caso. En este caso, como están elevados a la 1, pues quedan igual. Y lo único que hago es despejar la variable k, que es lo que me están pidiendo. Estos dos que están multiplicando pasan dividiendo de este lado. Y me queda esta expresión acá. Aquí yo me equivoqué, esta ya no va. Esta la corregimos, déjenme quitarla. Ahí está. Ahí queda. Que la pasé toda la mala, copié y la pegué. Pero bueno, aquí quedaría esta expresión ahora así. K es igual a 0.66 por 10 a la menos 4 entre 1 por 10 a la 6 multiplicado por 3 a la menos 6, por 3 por 10 a la menos 6. Haciendo la operación, resulta que K vale 2.2 por 10 a la 7 litros segundo por mol o litros por mol por segundo. Como ustedes quieran, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿cómo sé que quedó eso? Bueno, mol por mol me queda mol cuadrado, litro por litro me queda litro cuadrado. Y luego medios con medios y extremos con extremos, hacemos el análisis dimensional y tenemos que son 2.2 litros mol por segundo. Listo. Ahí está el valor de K. Entonces, la ecuación cinética va a ser escrita de esta manera. ¿Cuánto vale K? 2.2 por 10 a la 7. Y la concentración de A está elevado a la 1 y la concentración de B está elevado a la 1. Pues normalmente les decía, usamos los corchetes para denotar concentración, aunque para mi curso de aquí en adelante, yo quiero que lo escribas de esta manera. Estas y estas son exactamente lo mismo y quieren decir exactamente lo mismo, solamente que yo quiero que lo escribas de esta manera de aquí en adelante, en tu tarea así, ¿sale? Y entonces esta es la ecuación cinética, menos RA es igual a K por CA por CB. ¿Cuánto vale K? 2.2 por 10 a la 7. CA elevado a la 1, alfa vale 1, y CB elevado a la beta, beta vale 1, y problema resuelto. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? ¿Sí queda más o menos claro? Yo, profe, Dime. me dice que para tomar los experimentos, dos similares, bueno, dos iguales más que nada, ¿verdad? Dos iguales. Ujú. Pero tienen que ser experimentos consecutivos o No, si por no, no, ejemplo no, tengo no. tres experimentos que No, sean tú puedes iguales tomar uno y luego. solamente dos experimentos que el valor de A sea el mismo o el valor de B sea el mismo. Puede ser Ah, el 1 y el 15, el 2 y el 7, el 1 y el 2 y el 3, puede ser como tú quieras. El chiste es que ok. dos coincidan en la variable, en alfa o en beta, ¿sale? Nada Gracias, más. profe. Sí, ok. Muy bien, ¿alguien más? En el examen yo no pienso ponerte más de 4 o 5 experimentos, pero puedes encontrar en algunos textos que vengan 15 experimentos y de ellos tengas que encontrar. Entonces puedes agarrar el 1 y el 8, el 1 y el 3, el 2 y el 5 y así como tú quieras. La división puede ser entre el que tú quieras, 2 entre 1, 1 entre 2. Al final el resultado va a ser exactamente lo mismo, sin ningún problema. Pero bueno, preguntas, chicos, dudas, ¿no? No, profe. Nada más puede Ok, volver muy a bien. poner. Sí, lo ponemos aquí, ustedes me dicen, queda grabado, aquí está el experimento. Esto ya lo tienen en su problema que yo les mandé de tarea, no hay ningún problema. Ya nada más pongan atención en lo demás. Lo voy pasando despacio. Ustedes cuando ven el video lo pueden ir pausando, no hay ningún problema. Aquí está toda la resolución, el paso a paso. Y bueno.
Lo voy a dejar, ya lo vimos, pero lo voy a dejar unos segunditos para que vayan ustedes, cuando vean su video le puedan pausar, le ponen pausa y ya van copiando. ¿Vale? Vamos al experimento 1, recuerden que el experimento 1 viene de esta sección, el experimento 2 de acá, el experimento 2 de acá. ¿Sale? Entonces mucho ojo ahí. Experimento 1, experimento 2. Ahí está. Luego dividimos el 1 entre el 2, quitamos lo que nos estorba, este con este, esta con esta con esta, se cancelan y me queda solo esto. Quito los 3 por 10 a la, los por 10 a la menos 6 y me queda solamente esto elevado a la beta. Después me va a quedar un tercio, es igual a un tercio elevado a la beta. Ahí está. Ahora en este punto de aquí, hay que bajar ese beta. Para bajar ese beta, pues metemos logaritmo natural. Aplicamos regla de logaritmos y el exponente lo pasamos multiplicando. Ahora este que multiplica lo paso dividiendo y listo. Tengo esa expresión que está ahí. ¿Vale? Disculpen que me apure, pero la plataforma me va a botar a las 2:30, por eso lo voy a pasar medio rápido, ¿sale? Ahora, para conocer el valor de alfa, tomamos experimentos 2 y 3 que ya vimos en la tabla. Para el experimento 2 tenemos lo siguiente. Para el experimento 3 tenemos lo siguiente. ¿Tá? Y luego dividimos 2 entre 3 o 3 entre 2, da lo mismo. Y vamos a llegar a la siguiente expresión. Quitamos lo que nos estorba, esto de aquí, y las K, me queda solamente esta parte de aquí. Esto es un tercio. Y me va a quedar un tercio. Ahora en este punto aplico logaritmos y aplico ley de logaritmos. Está multiplicando, pasa dividiendo y ya está. Ya tengo el orden parcial de alfa y beta. Ya está. Ahora, para cuando me piden calcular el valor de K, puedo tomar cualquiera de los experimentos, una vez que conozca los órdenes parciales. En este caso tomé el experimento 1, el orden parcial era 1 y el orden parcial era 1. Entonces no se colocan, simplemente multiplicamos esto por esto y lo pasamos del otro lado dividiendo. Ahí está. Hacemos la operación y K vale 2.2 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Ya nada más hagan el análisis dimensional por regla de sándwich. Acuérdense que mol por mol, mol cuadrado, litro por litro, litro cuadrado. Entonces ya después de ahí aplican regla de sándwich y ya van a llegar a litro, mol por segundo. Ustedes pueden primero poner el mol y luego el segundo, no hay ningún problema. Y entonces, finalmente, escribimos la ecuación de velocidad, ¿sí? Que va a ser aquí R igual a 2.2 por 10 a la menos 7 concentración de A por concentración de B, los dos elevado a la 1. El orden global de la reacción es alfa más beta, por lo tanto, aquí no me lo pregunta, pero el orden global es 2. 1 más 1 es igual a 2. Es una reacción de orden 2. ¿Vale? Bueno. Ok, y listo. Eso sería todo. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya mañana o la próxima clase vemos otro problema parecido a este. ¿Sale? De tarea hagan este hoy. ¿Vale? No para entregar, pero vayan haciéndolo para su tarea final. ¿Preguntas, Sí, chicos? gracias. ¿No hay preguntas? Yo, profe. Parece que no.